Salvando Vidas es una presentación de Inverfin, Record Electric, Cooperativa Chortizer, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Classic, Grupo Hilagro, Cooperativa Neuland, Lácteos Lactolanda, con el auspicio de Industrial Schroeder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos iniciando Salvando Vidas aquí por el Holding de Medios RCC. Le agradezco a todos por siempre apartar este espacio. Hay tantas ofertas y ustedes dicen, bueno, queremos ver Salvando Vidas, ¿verdad? Un programa distinto. Acá hablamos de información. Nosotros queremos que el televidente o el radio escucha se quede con la información más que nada. Y recién el invitado me pasa un artículo que lo voy a usar, que muchas veces no conocemos la Constitución así como tiene que ser, ¿verdad? Este artículo lo voy a usar constantemente, ¿verdad? Gracias y saludos a los que nos están escuchando por radio en todo el país. Mariscal Estigarribia, Carmelo Peralta, nos están escuchando también en el Chaco Paraguayo, Radio Asunción 1250 AM, nos están escuchando en Pedro Juan Caballero, nos escuchan en Encarnación, nos escuchan en Ciudad del Este. Gracias a todos los medios de comunicación, las radios que se unen y están en duplex para que puedan tener un contenido especial en sus casas y en sus vehículos donde estén escuchando la radio, ¿verdad? Bueno, yo quería hablar. Creo que nosotros en el Paraguay necesitamos manejar las estadísticas reales, no solamente lo que sale en las redes sociales, aunque algunos también dicen que no creen en las estadísticas que el gobierno pone. El gobierno tiene una secretaría, no va a contar si es una secretaría, pero él me dijo es el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y está con nosotros el licenciado Iván Ojeda, administrador en políticas públicas, conocedor del trabajo de temas de gobierno, es licenciado. Gracias, Iván, por estar con nosotros aquí en Salvando Vidas. Hola, Juan, realmente un honor poder estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todo el país, porque te escuchaba decir que ustedes están llegando prácticamente a todo el país, así que es realmente un privilegio poder estar acá y compartir con la opinión pública las últimas informaciones, las tendencias que tenemos en los ámbitos sociales, económicos, inclusive ambientales. Iván, ¿estás tranquilo en tu secretaría? Vos no estás metido en el ruido, hay mucha paz en tu oficina, aunque manejas muchos funcionarios, ¿verdad? La otra vez, por eso me sorprendí. Yo te voy a ser bien sincero, yo dije, me voy a ir a la oficina, capaz que está Iván y un grupo de 10, 15 personas, pero después cuando he visto que tenés una gran cantidad de funcionarios a tu cargo, no ha de ser fácil también, ¿verdad, Iván? Realmente es un desafío. La estadística, ya desde su propia, digamos, definición etimológica, habla del estado de las cosas o del estado en que se encuentra el Estado. Entonces, para algunos puede ser la aritmética del desarrollo. Entonces, tener información veraz, información de calidad, le sirve al sector público para la formulación de políticas públicas, sí, o para evaluar las mismas, si es que están dando resultados. Y también para el sector privado, que gracias a estos insumos puede tomar decisiones y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Pero también a la academia, porque la academia es una gran aliada que tenemos para profundizar el análisis de la información. Y por supuesto el ciudadano, que como bien ya anticipaba, ¿verdad? Hay un derecho constitucional, sí, de que el ciudadano tiene que estar informado en todos los ámbitos de la vida consuetudinaria. Artículo 28 me pasaste recién, el derecho del ciudadano a estar informado. Ese
artículo lo voy a poner, lo tengo que poner en la mayoría de los programas de televisión, ¿verdad? O sea, es un derecho. Así. O sea, ustedes vienen aquí a informar porque es un derecho del ciudadano. Y una obligación para nosotros como servidores públicos. Finalmente, yo soy el resultado de tus impuestos, Juan, ¿verdad? Así que tenemos que darle un poco esa retribución a la gente, ¿verdad? Sí. Y no me perdonan, tengo que pagar sí o sí, sí o sí tengo que pagar, porque hay que pagarle a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y uno da gusto pagar los impuestos cuando ve los resultados, ¿verdad? Y en este caso, por lo menos en esta secretaría, yo me fui a hablar con el licenciado Iván Ojeda a su oficina. ¿Cuántos funcionarios tenés a tu cargo, licenciado? actualmente estamos alrededor de 700 personas trabajando. Que yo he visto casi 100 ahí, pero 700. Sí. Tenemos ¿Por qué otro... tanto? Y realmente los de planta son 170, son los nombrados. Los nombrados. Y los contratos habituales, con los habituales llegamos a 450, pero también tenemos operativos coyunturales, Entiendo. como por ejemplo el censo, o por ejemplo ahora estamos haciendo las evaluaciones socioeconómicas para las becas de gobierno. Entonces contratamos 150 personas por 2 meses. Entonces es muy relativo. O en el censo de población llegamos a liderar un equipo de 220.000 personas. A la pucha. Bueno, podemos hablar de cero, licenciado. El televidente que dice, yo no sabía que existía esta secretaría. Vamos a empezar en honor a los que pueden ser que por primera vez escuchen que existe el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué es lo que hacen ustedes, licenciado? Sí, interesante tener un contexto histórico. Sí. La primera mesa técnica de estadística se instala en 1886. 1886. A partir de ahí, esta ley se va actualizando cada 10, cada 20 años, cada 30 años, hasta llegar en el 1942, donde se crea la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Pasaron 80 años para que en el año 2020 el Congreso de la Nación, el Estado paraguayo, cree el Instituto Nacional de Estadística. Nuestra ley es una de las más modernas del planeta y está basada en una ley genérica planteada en el Sistema de Naciones Unidas, que es a su vez el resultado del estudio a 16 países de la región. Pero ¿qué hace un Instituto Nacional de Estadística o una Oficina Nacional de Estadística? En nuestro caso, somos los rectores de la producción y la difusión de las estadísticas oficiales. También somos los coordinadores del Sistema Estadístico Nacional, entendido como el conjunto de instituciones que producen algún tipo de información oficial. Obviamente, esta ley también tiene principios básicos, como por ejemplo el de independencia técnica, muy importante, porque más allá de la coyuntura económica, política, climática, nosotros tenemos un calendario de publicaciones que tenemos que publicar, que tenemos que salir con la información. Otro principio es la confidencialidad. Nosotros bajo ningún pretexto podemos identificar al informante. Yo puedo ir a tu casa, Juan, a preguntarte tu nivel socioeconómico, pero yo no puedo decir, Juan tiene este o aquel nivel socioeconómico. O en el censo, recabamos la información, pero esa información está blindada dentro del secreto estadístico. Otro principio es el de calidad. Nosotros estamos obligados y exigidos para tener productos de calidad. Seguimos metodologías internacionalmente aceptadas para que nuestros datos también sean comparables con los de otros países, y nosotros proveemos no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también la información. Así que es grande el desafío, es tremenda la obligación, pero creo que estamos dando pasos importantes en cuanto al fortalecimiento institucional de las estadísticas en la República del Paraguay. La vez pasada, cuando me fui, y le voy a pedir a los compañeros que me pongan la página web del INE, que seguramente vamos a ver, una página de primer nivel, Iván. Ahí uno tiene toda la información. Hay muchísima información, y esa página en su estructura es consecuencia del ciudadano, porque cuando llegamos a la gestión, lo primero que hicimos es una encuesta a nuestros usuarios.
y a ver qué opinaban de nuestra página. Y nos dieron con palo. Entonces, también fue una gran oportunidad para hacer una página más amigable, una página más intuitiva y con la creación de plataformas que son toda una innovación en la estadística paraguaya. Por ejemplo, el Atlas de la Mujer, para entender brechas entre hombres y mujeres. El Atlas de la Discapacidad, donde podemos encontrar información acerca de nuestros compatriotas o los habitantes del Paraguay que están con algún tipo de discapacidad. El 5% de la población tiene discapacidad grave hoy. También otro atlas de las estadísticas medioambientales, donde podemos recorrer y conocer cómo está el Paraguay en esa temática. O, por ejemplo, también el sistema de información del agua, un recurso estratégico para el Paraguay. Pero nuestro producto estrella es el portal geoestadístico, una plataforma en línea de acceso gratuito en donde podemos tener la versión geoespacial del Paraguay con su contrapartida estadística. Y así, por ejemplo, ver la materialidad de las vías de acceso, dónde están las viviendas, dónde están los servicios de salud, de educación, de seguridad, dónde están las antenas de comunicación, dónde están la hidrología, los parques, digamos, de reserva, un mundo de información realmente. Si yo quiero saber, antes de ir al primer corte, después vamos a entrar ya en la profundidad de datos, pero yo destaco esta página web. Voy a tratar de motivarle al televidente. Si usted quiere saber si la calle donde su hijo entra en la escuela es de empedrado o de arena o de asfaltado, yo lo puedo saber en la página. Es una de las cuestiones que puede saber ese padre, o también cuando uno se va a mudar, ver qué zona tiene servicios básicos, la materialidad de la vivienda, o por ejemplo, los municipios para la formulación de políticas municipales. Puede entender la infraestructura de su ciudad o para la fijación de impuestos. Una serie de utilidades se le puede dar para el uso privado y público. ¿Y yo puedo identificar una comisaría también en la página? Puedes identificar todas las comisarías. ¿Cómo hago? Entro y pongo comisaría tanto, dónde queda y lo miro en el mapa. ¿Qué me va a salir ahí, Iván? Entras a la página web www.ine.gov.py y ya te sale una ventana emergente y que te invita a entrar al portal. Entras al portal y elegís capas, y dentro de capas elegís infraestructura y ahí elegís seguridad y te aparecen todas las comisarías, subcomisarías del país. Entonces puedes ampliar, así como Google, puedes ampliar el mapa y ver tu barrio, o ver tu ciudad, o ver tu departamento. También yo puedo ver si hay agua de la ESAP o hay aguaterías también. ¿Se puede saber eso? Tenemos tanques de agua comunitarios identificados y georreferenciados en ese portal geoestadístico. Esto es impresionante. Ahí usted tiene toda la información. Así que no perdamos tiempo googleando. Vayan a la página del Instituto Nacional de Estadísticas y usted va a tener toda la información. Esto apenas entramos. Ahora entramos. ¿Cuántas personas realmente somos en el Paraguay? Es una de las preguntas. Si yo tengo cédula 7,5 millones, pero usted me dice que somos 6. Y después está otro que dice, no, pues somos 8. Otro dice que somos menos. Entonces, esa es la primera pregunta que te quiero hacer al volver del corte. Y te voy a hacer varias preguntas también sobre los pueblos originarios, cantidad de divorcios. Realmente, anteriormente, cada familia, cada matrimonio tenía entre 4 y 5 hijos. Ahora cambió eso. ¿Por qué? Breve corte. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país.
Con los Aires Fama, la frescura llega a tu casa a un precio imperdible. Con 3 años de garantía, bajo consumo y delivery gratis. Aprovecha esta oferta. Recibí tu aire con función Turbo Cool e instalación gratuita. Con Aires Fama y Gusto Coate. Cuando a tu marca preferida de harina la podés transformar en un momento para recordar, un merecido premio después del trabajo, un homenaje para los que más querés, un negocio para mejorar tu vida. Es porque estamos frente a una harina campeona. Harinas Hildebrand, la marca número 1 en el ranking de marcas, la marca número 1 en tu cocina. Con la garantía del Grupo Hilagro, amamos lo que hacemos. Para tomar la leche, antes teníamos que esperar al lechero. Había que hervir la leche. Hasta 1984, cuando presentamos la primera leche en Tetra Pak del Paraguay. Revolucionamos el consumo de leche en el país. Para celebrarlo, presentamos la edición especial, un Tetra Pak que recuerda nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Industrial Schroeder, con más de 45 años en el mercado al servicio del productor del campo, ofreciendo lo mejor en implementos agrícolas, sembradoras para siembra directa, convencional, normativas y otros. Además, trabajos de tornería, prensado y soldadura. Contáctanos a los teléfonos 0492-252-508 o 0981-201-10 o escríbenos al correo industrialschroedersrl@gmail.com. Te esperamos sobre la Avenida Central en la ciudad de Loma Plata, Chaco. Industrial Schroeder, tu mejor aliado para el campo. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas por el Holding de Medios RCC, cobertura nacional. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el licenciado Iván Ojeda, es el responsable del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y él me pasó el artículo 28 de la Constitución Nacional, el derecho del ciudadano a estar informado. Y los funcionarios públicos, especialmente líderes como ellos, tienen el deber de informar a la ciudadanía, como bien lo dijo él, a los ciudadanos que pagan impuestos y gracias a los impuestos nos pagan a nosotros. Digo, muy pocos dicen eso, pero lo dijo él, ¿verdad? Esa es la verdad. Bueno, ¿cuánto es lo que somos en Paraguay, licenciado? ¿Y por qué? Sí, ahora ya tenemos los datos de proyecciones de población. Las proyecciones surgen a partir de los censos nacionales de población y vivienda y son estimaciones de la población futura, sí, teniendo en cuenta las variables claves de la demografía, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración. O sea, entender cuántos van a nacer, cuántos van a morir y cuántos van a migrar. Hoy en el Paraguay, para el año 2025, se estima una población de 6.372.000 personas aproximadamente. Hay una paridad entre hombres y mujeres. Y antes del corte estabas mencionando por qué llegamos a este estadio. Se estudia muchas cosas en demografía. Una de ellas tiene que ver con las costumbres, también la evolución de la población. Y acá es clave entender lo que es la transición demográfica, que nos dice que todos los países en el mundo empiezan con una alta mortalidad y una alta fecundidad, o sea, muchas muertes y muchos nacimientos. La transición avanza en el tiempo hasta llegar a que los países tengan menores tasas de fecundidad, o sea, menos hijos por mujer y también menos tasa de mortalidad, porque la ciencia avanza y tenemos más esperanza de vida cada vez que evolucionamos. En 1950, Juan, te comento que se hizo el primer censo metodológicamente comparable, porque hay censos de la época de la colonia, pero los metodológicamente comparables arrancan en el Paraguay en 1950. En ese año éramos una población aproximada de 1.300.000. En ese año también la tasa global de fecundidad era de 6. ¿Qué quiere decir?
que las mujeres en ese tiempo, en promedio, tenían 6 hijos durante toda su vida fértil, promedio de 15 a 49 años de edad. El mundo avanzó para que hoy, en este tiempo que nos toca vivir, lleguemos a una tasa global de fecundidad de 2 hijos por mujer durante toda su vida. Esta es una tendencia mundial. Esto se da en todo el mundo, menos en África, en donde, por ejemplo, hay países como Senegal que siguen teniendo una tasa global de fecundidad de 6 o 7. El resto del mundo está en caída libre en cuanto a la fecundidad de las mujeres. Por decir, en la región, hoy está Brasil, Uruguay ya está muy por debajo. Estamos en torno a 2, a un poquito menos de 2, algunos están un poquito por encima de 2. Europa, por ejemplo, España está en 1.4 de fecundidad. Entonces, por eso los países también abren sus fronteras a la emigración. España en el año 2000 abre sus fronteras y va mucha gente a vivir a España. ¿Cuántos paraguayos viven en España? 127.000 paraguayos viven actualmente en España, según los datos del INE de España. Y el dato llamativo es que el 75% son mujeres en edad fértil, Juan. Entonces, muchas madres potenciales están hoy en España. Ahora, Iván, mi cédula, como soy radicado y yo saqué mi cédula, a mí me dieron 7.025.895. Yo tengo la cédula paraguaya. Yo soy de los 7 millones. Pero vos me estás diciendo que somos 6 millones. Y yo sé que hay gente que tiene ya el 8. Sí. Explicarnos un poco por qué. Vos me estás diciendo que somos 6. Se murieron, se fueron de viaje, no volvieron más. ¿Dónde está el resto de las personas? Estamos hablando de casi 1,5 millones, 2 millones de diferencia. Yo sé que es una pregunta básica, pero el televidente me dice, no, mentira, no somos 6 millones y somos 8. Acá yo tengo... Sí, es una pregunta recurrente que ayuda un poco a explicar qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? En primer lugar, le digo yo casi en broma a la gente que la cédula de identidad no es un certificado de inmortalidad. No es. La gente con cédula se muere también. Y sí, pero... y fíjate, ¿cuándo se da el número de cédula número 1? ¿Cuándo se despidió? No sé. En 1924. Entonces, esa persona tiene que tener 101 años. 101 años. Los que están en España, muchos tienen cédula de identidad. Los que están repartidos por el mundo y no están viviendo en el Paraguay, también tienen cédula. Entonces, el censo lo que nos dice es la cantidad de personas que pasó la noche anterior al censo en el Paraguay. Ok. Quiero explicar bien. ¿Cuántos paraguayos viven fuera del país? Tenemos 4 destinos por excelencia, elegidos para migrar. ¿España? Primero, Argentina por la cantidad. ¿Cuántos hay en Argentina? Según el censo del INDEC Argentina, 522.000 paraguayos. En Argentina. Sí, y ahí surge, pero no éramos más en la Argentina. Sociológicamente está explicado que la comunidad paraguaya en Argentina puede ser un poco más de 1,5 millones inclusive. Porque los hijos de paraguayos que nacen ahí se consideran parte, se consideran paraguayos. Sí. Pero en rigor, los que nacieron en Paraguay y viven allá son 522.000 personas. Entiendo. Al censo del INDEC. Segundo destino, España. España. 127.000 personas nacidas en Paraguay que viven allá. Sí. Tercer destino más elegido, Brasil. 61.000 personas según el censo del IBGE, nuestro par en Brasil. Cuarto destino más elegido, Estados Unidos. 27.000 personas. No sabe dónde están. No tengo el dato exacto, pero el Buró de Censos de Estados Unidos nos dio el dato de que son 27.000 paraguayos aproximadamente. Podemos tener esa desagregación también solicitando. Esos son los que son legales. ¿Y los ilegales? Claro, ahí hay que hacer una estimación, a pesar de que estos datos que doy son datos del censo. Por ahí también el ilegal dio su información porque ellos, al igual que todas las oficinas estadísticas,
no pueden develar la ubicación ni la identidad del informante, ¿verdad? Entonces estamos hablando, no llegamos a 1 millón. Y después el resto por... En el resto del mundo también hay paraguayos, Sí. pero ya en menor cantidad. En menor cantidad. Entonces, Más o menos 1 millón puede ser. puede ser alrededor de 1 millón. Podemos hablar de una cifra aproximada. Yo no tengo la evidencia, salvo estos casos bien concretos, para decir qué cantidad hay en el mundo, ¿verdad? Y entonces te voy a hacer una pregunta media difícil. Si 1 millón de paraguayos están en el exterior, ok, ¿cuántos se murieron entonces en los Sí, últimos años? Muy buena pregunta. El promedio de fallecidos en el Paraguay antes de la pandemia, Antes de la pandemia. promedio 36.000 personas por año. Con la pandemia nos fuimos al doble, 62.000 aproximadamente, según registros del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántos nacen en el Paraguay en promedio? Nacen entre 95.000 y 105.000 aproximadamente. ¿Por qué vos pensás que es uno de los motivos de que el paraguayo se vaya del país, la inmigración? Hay muchos motivos. Nosotros no hacemos análisis sociológicos, pero sí manejamos información que nos puede llevar a tener algunos indicios, ¿Y ¿verdad? por qué? Generalmente es razones económicas, también razones de estudio, ¿verdad? Obviamente la economía tiene que ver con trabajo, por ejemplo, ¿verdad? También hay gente que se escapa de sus problemas, ¿verdad? Hay una serie de factores. Y también depende con qué país, porque con Argentina tenemos una migración pendular. Hay mucha gente que se va, junta platita y viene para el comienzo de las clases, por ejemplo, ¿verdad? O hay gente que cruza todos los días la frontera y hace, digamos, migración comercial o turismo comercial. Lo mismo pasa con Brasil, esto es conocido. Ciudad del Este recibe cualquier cantidad de visitantes durante el día y a la noche está vacía en cuanto a comercio, digo, ¿verdad? Sí. Aparte de la gente que vive, obviamente, en Ciudad del Este. Entonces, la migración es uno de los fenómenos más complejos de medir y también de estimar. Totalmente. Licenciado, antes de ir al corte, si somos 6 millones, más los inmigrantes, más los extranjeros que vienen, más los que se fueron, ¿cuántas personas pensás que viven en el Paraguay hoy? Que viven aproximadamente 6, 7... 6.372.000 que viven hoy que acá. viven hoy en el Paraguay al 2025. ¿Cuántos? 6.372.000. Eso es paraguayos. Paraguayos. ¿Más extranjeros? Sí, ahí nosotros tendríamos que hacer, es muy minoritaria la cantidad de extranjeros, ¿verdad? Cuando hablamos de población, estamos incluyéndole también ya a ellos. Ellos también fueron censados, solamente que como extranjeros, pero la mayoría son paraguayos. O sea, esos que fueron censados como extranjeros, vos lo pusiste dentro de este número. Claro que sí. Entonces, ponerle 6.300.000 hoy están en el Paraguay. Aproximadamente, sí, de paraguayos. Un dato muy interesante. Al volver, dicen que somos el país más joven. Paraguay es un país joven. Y te quiero hacer una pregunta clave así. Y sé que mencionaste, ¿hace cuántos años las madres tenían 6 hijos? Y luego fue bajando a 4. Y luego fue bajando a 3. Hoy dijiste que los matrimonios solamente quieren tener 2 hijos. Y algunos ya no quieren tener y adoptan perritos. Breve corte y volvemos. Centro Materiales Fahrenheit. Te ofrecemos una amplia gama de materiales y suministros para tus proyectos de construcción y mantenimientos. Contamos con materiales básicos estructurales, revestimientos, acabados, equipamientos, herramientas, plomería, pinturas, pisos y mucho más. Estamos sobre la avenida Hindenburg, esquina Amistad, Filadelfia. Teléfono 0986-850480. Centro Materiales Fahrenheit. Hay una Motostar suelta en el Chaco.
Classic Motos Tienda P, Reto Pata Geta variedad a precio pona. Anibere Hano, Haterejoco Angaiten de Tienda Classic Motos Anguibeba P, Rico Pona Bejagua. Motostar o Cepona. Record Electric te ofrece soluciones innovadoras para el campo. Valley, líder mundial en sistemas de riego por pivot, satisface las necesidades del campo con calidad e innovación. Asegura una productividad constante, superando las variaciones climáticas y maximizando el rendimiento por hectárea. Con Valley, recibís tu solución de riego llave en mano. Te brindamos soluciones completas, desde la provisión de agua hasta la energización. Aumenta el potencial de tu campo y su rentabilidad. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Tu día no termina cuando salís del trabajo, recién empieza. Con la nueva Taiga Free, la libertad te acompaña en cada kilómetro. Motor económico de 110 centímetros cúbicos, 4 cambios semiautomáticos y luces full LED para iluminar cada camino. Asiento antideslizante para más comodidad, práctica baulera y cargador USB para que nada te detenga. Taiga, orgullosos de nuestro corazón paraguayo. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Estamos avanzando, un programa muy, pero muy interesante. Yo le preguntaba al licenciado, asegura 6.300.000 paraguayos y extranjeros que también fueron censados, hoy viven en la República del Paraguay, en un territorio muy grande. Esto no te pregunté, pero después vamos a la pregunta. La mayoría de la cantidad de habitantes están en Asunción y Gran Asunción. Ahí están. Y el Chaco todavía, que es lo más grande que tenemos, está deshabitado, ¿verdad? ¿Dónde está la mayor cantidad de personas? Es así mismo como anticipaba Juan. La mayor cantidad de población está en el departamento central, o el departamento con más gente, 1.883.000 personas aproximadamente. En central. En central. Capital, la capital de la República tiene 462.000 personas aproximadamente. Los que viven en Asunción. Los que viven en Asunción. Después ya nos vamos a Alto Paraná. 740, si no recuerdo mal, 740.000. Después ya viene Itapúa. Y el Chaco paraguayo, todo el Chaco paraguayo no llega al 3% de la población total del país. Y vos decís que va a cambiar. Algunos dijeron que en los próximos años va a cambiar eso. Dice que la gente va a empezar a vivir más a las afueras por el caos que significa vivir en la capital. ¿Ustedes ven así o no? Categórico. Todas las capitales del mundo, a excepción de muy pocas, son expulsoras de población por los costos altos, o de repente una persona tiene una propiedad en Asunción, vende su propiedad y puede tener una casa mucho más confortable y más amplia en otros distritos, por ejemplo, de Central, donde, digamos, va más gente o donde se descarga más Asunción es Luque. Sí, Eso es lo que estamos viendo. Y cómo va a ser el comportamiento de la gente. Justamente eso estudiamos nosotros en demografía. En estos 20 últimos años vimos cambios en las costumbres, en el comportamiento, en la estructura de la población que nos vimos en toda la historia del país. Mira un poco, ¿cómo como por ejemplo, la fecundidad. La fecundidad, ya decías vos, nuestras madres, nuestras bisabuelas, nuestras abuelas 6. Tenían 6 en promedio. Había más incluso. Gente que tenía 12. Yo conozco casos de más inclusive, ¿verdad? Y eso fue evolucionando. Vos sabés el famoso chiste, Iván, de una mujer que se llamó Por fin Bienvenida. No. ¿No? No. Yo le pregunté, ¿por qué te llamas Por fin Bienvenida?
Dice que querían tener una mujer y le salió 11 varones. Entonces, en el número 12 llegó, entonces le llamaban por fin bienvenida. ¿Vos no escuchaste eso? No, genial, genial. Yo 12. Sí. Y bueno, el número 12 es la mujer, ¿verdad? Sí. Así que volvamos al tema. ¿Y por qué esta reducción? ¿Qué pasó? Entonces? ¿Qué pasó? En primer lugar, la dinámica urbana y rural. Es muy distinta la dinámica de la gente que vive en la zona rural de la que vive en la zona urbana. Hoy el Paraguay tiene el 69% de la población viviendo en zona urbana. Sí. Solamente el 39% queda en la zona rural. Sí. Segundo tema, mayor educación. Sí. Hay más educación sexual, hay más medios anticonceptivos, también hay mayor planificación familiar, también el tema del protagonismo de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres hoy se preparan para ocupar más espacio en el mercado laboral. Siguen existiendo brechas importantes entre hombres y mujeres. Hoy, por ejemplo, la fuerza de trabajo del Paraguay es de 3.100.000 personas aproximadamente. En términos sencillos, la cantidad de personas que ponen o que ofrecen su mano de obra para la producción de bienes y servicios en la República del Paraguay, pudiendo estar ocupados o pudiendo estar desocupados. Sí, los varones son 1.700.000 y las mujeres 1.300.000, redondeando, según los últimos datos de la encuesta permanente de hogares. Entonces, ¿qué pasa con las parejas que hoy viven en las zonas urbanas? Traer un hijo al mundo es una decisión de pareja muchas veces económica, basada en la economía. Sí. Entonces, la gente planifica su vida, planifica el futuro de sus hijos y muchas mujeres deciden, o en pareja deciden postergar la venida del primer hijo o no tener directamente hijos. Y vos tocabas quizás en un modo jocoso la gente que tiene mascota, pero fíjate que el Centro Antirrábico Nacional nos dijo: necesitamos saber cuántas familias en el Paraguay tiene una mascota perro. Yo tengo 3. Sí. Y en promedio, o sea, nos dimos cuenta que el 65% de los hogares en la República tiene al menos un perro. ¿Vos le preguntaste eso en el...? Sí, metimos un módulo porque el Centro Antirrábico Nacional necesitaba saber estimar la cantidad de canes que existe en el país para ver si su cobertura antirrábica es eficiente y declarar al país libre de rabia canina. Y después están los perros que no tienen dueño, que están en las calles también. Sí. ¿Sabes dónde no he visto perros en la calle? En África. Ninguno. Sí. Algunos decían de chiste porque se los comen, decían, pero no sé si es así, no sé. Pues no he visto perros en la calle, che. Sí, bueno, atención, estos datos son muy, pero muy importantes. ¿Por qué se ríen los muchachos? Y la verdad es, yo no he visto perros en África, yo estuve por ahí, no he visto, ¿verdad? Entonces yo me llamó la atención. Después cuando estábamos comiendo en una cena, me dice, ¿vos viste lo que comiste? Me dice. Y era muy rico, le dije. Y yo pensé que era cerdo. Y no era. Era carne de perro. Y de perros. Y sí, pero dice que si me hubieran dicho que era carne de perro, no la comería. Pero después que la comí, ya estaba ya. Rico era. Pero no, acá no se come eso. Bueno, licenciado, dicen que somos el país más joven. ¿Cuántos jóvenes tiene? ¿Qué significa ser el país más joven? ¿Hasta los 50? ¿Menores de 50? ¿Menores de 30? ¿Cómo es, licenciado? Sí, a los efectos de la metodología, nosotros estudiamos como población joven a la población de 15 a 29 años de edad. 15 a 29. El de 30 ya no entra en eso. Yo tengo casi 50 y me considero joven, ¿verdad? Joven. Pero a los efectos de la metodología... Yo pensé que hasta los 50. Sí. Que ustedes sacaban... Hoy hay todo un cambio de paradigma acerca de esta temática. Por ejemplo, antes decían, no, la tercera edad ya es para descansar, ya no se puede trabajar. Hoy en el mundo se habla de la economía plateada. Mucha gente que está muy bien pasando los 65 años, quiere seguir aportando, quiere seguir trabajando, y hoy hay países que tienen políticas públicas ya
para este grupo etario. Por ejemplo, la nueva ley 74-45-41, si no recuerdo mal, del servicio civil. Dice, antes pues el funcionario público no podía ser contratado si tenía una edad de más de 45 años. Hoy eso se liberó. Se liberó. Entonces, también es una gran oportunidad para los adultos mayores, ¿verdad? Esa economía. Pero para entender esto hay que entender, por ejemplo, la edad mediana. La edad mediana es, si todos en el Paraguay hiciésemos una sola fila y el que tiene 0 años empieza la fila y el más adulto el último en la fila. El que está en el medio mismo es el que tiene la edad mediana, 29 años. Quiere decir que el 50% de la población tiene menos de 29 años de edad y el siguiente 50% tiene más de 29 años de edad. ¿Cómo está la estructura de la población? ¿Qué es la estructura de población? La gente que tiene menos de 14 años de edad, el 25% de la población. La gente que está en edad productiva promedio, entre 15 y 64 años de edad, el 66% de la población. Y los mayores de 65 años de edad son el 8.8% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el Paraguay está en su mejor momento demográfico, porque tenemos una población eminentemente joven, en edad de producir, en edad de trabajar. Sí. ¿Qué necesitamos? Fortalecer las políticas públicas, principalmente en educación, en empleo, en salud, para capitalizar esto que se llama bono demográfico. Pero ¿de dónde venimos? En la época de 1950, esta estructura, recuerden, 25, 66 y 8.8. Los mayores de 65 eran solamente el 3,7%. Hoy estamos en casi 9%. Entonces, estamos envejeciendo a un ritmo acelerado. Esa edad mediana de 29, con el último censo, en 1982 era 19. Sí. 19 años. El 50% menos de 19, el 50% más de 19. Estamos envejeciendo a un ritmo acelerado. ¿Por qué se da esto? Por la tasa global de fecundidad. Es uno de los principales motivos. No, yo ahora al escucharte, licenciado, y me va a responder al volver del corte, hoy los matrimonios no tienen más de 1 o 2 hijos. Eso significa que de aquí a 20 o 30 años el país va a cambiar, va a tener más gente adulta y vamos a tener que hacer trabajos fuertes. El gobierno se va a tener que preparar para trabajar con la tercera edad, que hoy, al ser tan poca, casi no hay hogares de ancianos, casi no tenemos no sé, inversiones a la tercera edad, hay muy poco. Pero esto va a cambiar. ¿En cuánto tiempo va a cambiar? ¿20, 30 años? ¿40? Y se estima de que esto va a cambiar fuerte para el año 2060 aproximadamente. Hoy Uruguay lo está sintiendo. Sí, ya bueno, al volver del corte hablamos de eso y otros temas más también. Industrial Schroeder, con más de 45 años en el mercado al servicio del productor del campo, ofreciendo lo mejor en implementos agrícolas, sembradoras para siembra directa, convencional, normativas y otros. Además, trabajos de tornería, prensado y soldadura. Contáctanos a los teléfonos 0492-252-508 o 0981-201-10 o escríbenos al correo industrialschroedersrl@gmail.com. Te esperamos sobre la Avenida Central en la ciudad de Loma Plata, Chaco. Industrial Schroeder, tu mejor aliado para el campo.
amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Qué interesante el programa de hoy. O sea, que nosotros acá en el Holding RCC, los mejores colaboradores que tenemos son gente adulta también. Bueno, estoy hablando de la gente adulta, que son extraordinarios. Tenemos a Pato acá en la grúa, tiene 30 años, ¿no? Mira, fuerte. Después de Don Carlos también allá, que son personas adultas, pero que están trabajando fuertemente en todo el grupo, ¿verdad? Felicidades a los que siguen trabajando. Y los jóvenes de hoy, tiene que haber la fusión del adulto con el joven. Te contaba cuando estaba en Corea la vez pasada, los jóvenes desplazaron a los adultos en las fábricas, en los trabajos. Yo no encontré gente adulta trabajando en las grandes fábricas y solicité Uber y la mayoría de los 15 Uber que usé estando en Corea, todas eran personas adultas dedicadas al trabajo de auto. Significa que fueron desplazados, Iván. ¿Será que va a ocurrir eso en el país también acá? Sí, no sé si desplazados, ¿verdad? Pero lo que decía antes del corte, nosotros tenemos que prepararnos para el escenario dentro de varias décadas. Sí. Parece mucho tiempo. Nos faltan 20 años, pero hoy estamos a 25. Sí, vos dijiste al 2060. 2060 vamos a tener grandes cambios. La tasa global de fecundidad se va a seguir reduciendo, verán, quizás no tan aceleradamente ya ahora, pero sí va a ser la tendencia a la baja. También otro tema, tenemos que adecuar las políticas públicas de construcción de edificios, por ejemplo. No podemos concebir ya un edificio que solamente tenga escalera. Sí. O yo siempre le digo a la gente, en tu baño entra una silla de rueda, o vos pensás que nunca nadie de tu familia va a usar una silla de rueda. Ojalá que nunca, pero sucede, ¿verdad? Sí. El 70% de los accidentes domiciliarios ocurren en el baño. Entonces, adecuar también esas cuestiones. Otra cuestión, ¿cuántos hospitales geriátricos tenemos hoy en el Paraguay? Yo no conozco, 2 o 3 por ahí. El IPS tiene uno de altísima calidad, ¿verdad? Pero tiene que ser asegurado el IPS. ¿Cuántos médicos geriatras hoy tenemos como especialidad? Me contaba un colega que él hizo un estudio hace 10 años y encontró 5 geriatras, ¿verdad? Ojalá que eso vaya también evolucionando. Sí. Entonces, son todas estas las alarmas muy tempranas que hace la demografía. Y hay que empezar a trabajar ahora ya, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar. De hecho, que el gobierno nacional ya está dando una señal al universalizar, gracias también al Congreso Nacional, el subsidio a los adultos mayores. Sí. Mayores de 65 años. Son una población de cerca de 520,000 personas aproximadamente. Sí, sí, sí. 310,000 ya tienen subsidio. Ya tienen subsidio. Es un aporte importante, digamos, que hace el gobierno nacional para esa franja etaria. La idea es meter 30,000 o ingresar 30,000 nuevos beneficiarios por año, empezando de los más adultos a los menos adultos hasta llegar a un 100%. Licenciado, cuando ustedes llegan con el censo a las casas, ¿qué le preguntan ustedes? Se puede saber las preguntas, ¿verdad? Claro. ¿Qué datos ustedes necesitan recabar cuando llegan a la casa a una familia? ¿Qué le preguntan? Bueno, básicamente el censo lo que busca, el primer producto es saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, para después saber qué necesitamos como país para estar mejor. Entonces, se hace la ubicación de la vivienda, una geoespacialidad, se identifica. Nosotros hoy tenemos utilizada una tecnología basada en imágenes satelitales, imágenes de observación de la Tierra, y tenemos todos los edificios de la República georreferenciados. Eso pueden ver en el portal geoestadístico. Sí. Sabemos cuáles son utilizados para vivienda y cuáles para fines comerciales. Okay. Entonces, vos podés entrar a Google y podés ver la sombra de los edificios también. Sí.
pero no sabes cuál es comercio, cuál es vivienda, etc. Entonces, ubicación de la vivienda. Después preguntamos acerca del sexo, ¿verdad? Si es hombre, mujer. Hay otros países que dan otras opciones. Nuestras leyes todavía no están ajustadas a eso, por eso no están incluidas. Y que no estén nunca. Y sí, hombre y mujer es solo lo que hay que preguntar. Es lo que la Constitución hoy dice, entonces también nosotros seguimos eso. Posteriormente preguntamos acerca de datos de población que tienen que ver con la edad, ¿verdad? La ubicación. Hay preguntas de migración. Le preguntamos, por ejemplo, ¿dónde vivía usted cuando, dónde vivía su madre cuando usted nació? ¿Dónde vivía usted hace 5 años? Entonces, con esas variables nosotros vemos la migración de la gente. También preguntas sobre educación, qué nivel de formación tiene, también sobre actividad laboral, qué produce la empresa donde él trabaja, a qué se dedica. Ahí vamos a salir con información temática, o sea, análisis temático. Vamos a ver las nuevas profesiones que no existían hace 10 años, que hoy existen. Por ejemplo, youtuber, influencer, cuestiones así. También preguntamos acerca de datos de vivienda. Sí, eso es lo que alguien me dijo. ¿Por qué es lo que me preguntaron si tengo heladera, si tengo televisor, si tengo una computadora? ¿Para qué es lo que quieren saber? Me dijo. A una familia me dijo, ¿así ustedes preguntan todo eso? Sí, eso entra dentro de bienes de confort. ¿Para qué? Para tener la estratificación socioeconómica de las familias del Paraguay. Si tienen auto, moto, qué medio de transporte tiene, si es que tiene agua potable, si es que tiene algún sistema de eliminación de aguas negras, si tiene pozo ciego. También preguntamos en la vivienda la materialidad, si es que de qué materiales son el piso, las paredes, el techo. Entonces, ustedes preguntan todo, Iván. La situación de hacinamiento, o sea, si en un mismo dormitorio duermen 4 o más personas, entonces eso también nos va a ayudar a identificar el déficit habitacional, que puede ser cuantitativo, a cuánta gente le falta vivienda, o cualitativo, cuántas viviendas tienen que ser mejoradas, porque la familia creció, porque la familia se achicó. Y acá un dato interesante, nosotros seguimos creciendo en población a un ritmo de 0.8 de crecimiento anual, pero cuando hablamos de viviendas, que hoy hay cerca de 1.749.000 viviendas particulares ocupadas en la República, pero el crecimiento o la construcción de viviendas va a un ritmo de 3 veces más que el crecimiento de la población. Entonces, 3% anual, nuevas casas, nuevos edificios, etc. Entonces, ¿qué se ve acá? Vemos que en los 50, analizando la evolución, en una vivienda particular ocupada vivían en promedio casi 6 personas. Hoy eso se redujo a 3,5. Entonces, hoy en una vivienda promedio en el Paraguay hay 3,5 habitantes. Porque esa casa paterna, donde se hizo la primera familia, digamos, después los chicos crecen, salen del hogar, construyen otra vivienda, pero no se destruye la otra. Entonces, hoy hay muchos edificios, vemos un eje corporativo hoy sobre la avenida Santa Teresa, por ejemplo, en Asunción. Por todos lados, Entonces, mucho crecimiento. Sin embargo, vemos el centro de Asunción, muchos lugares para alquilar. ¿Verdad? Entonces, eso también se mide en el censo y podemos ver el déficit cuantitativo, cualitativo. ¿Verdad? Entonces, fueron cerca de 65 preguntas, ¿verdad?, que fueron respondidas gracias a la gente que nos dio su información. Iván, de las familias, ¿cuántos tienen un televisor? Nosotros somos interesados y yo sigo insistiendo que la gente sigue teniendo un televisor en la sala de su casa. Pero me puedo equivocar, vos sos el que maneja la estadística. Sí. ¿Cuántos tienen un televisor en la casa que ven RCC? Un televisor plasma, nosotros preguntamos así. ¿Así luego? Sí, televisor plasma. Es muy cercano al 80% de todos. 80% de la población sigue teniendo la televisión. Pero cuando preguntamos acceso a TICs, tecnología de la información y la comunicación, que puede ser una tabla, una computadora, un televisor, 95% de los hogares. O sea, la gente está bien informada. Está bien ¿Y acceso informada. a Internet?
77% de la población tiene acceso a Internet hoy en el Paraguay. A la pucha. Entonces estamos... Sí, pero nadie hay todavía puede decir desafíos. que no está informado. Sí, hay muchos accesos. La prensa hace un gran trabajo. También hoy las redes sociales. Mucha gente tiene hoy acceso a telefonía, un smartphone, ¿verdad? Redes sociales. Se está reinventando también la comunicación, ¿verdad? Claro, no, La evolución. Ahora, este es el último bloque ya. ¿De verdad? Ni empecé todavía para hablar con el licenciado. Licenciado, ¿cuántos nativos tenemos en el Paraguay hoy? Sí, tenemos hermanos indígenas en 140.000 aproximadamente. ¿Y hacia dónde están ubicadas la mayoría de los pueblos originarios? Están mayoritariamente distribuidos en los departamentos de Presidente Hayes, 29.000, Boquerón, 29.000. En la región oriental están en Canindeyú, también están en Cazapá, una población importante. Es importante decir que el Paraguay tiene 19 pueblos indígenas. Cuando hablamos de los guaraní, de los mascoy, etc. 5 familias lingüísticas. Y que la población vive en cerca de 800 aldeas o barrios. Y la característica, a diferencia de otros países, es que los indígenas mayoritariamente viven juntos en sus comunidades. Entiendo. Hay un 3%, cerca de 3.000 personas que censamos fuera de su comunidad. Entonces, el grueso de las comunidades del pueblo indígena sigue viviendo en sus comunidades. Iván, ¿la gente se sigue casando? La gente se sigue casando. Hoy tenemos mayoría de solteros. Están en torno al Acá 37%. Hay algunos solteros todavía en busca también, ¿verdad? Están en torno al 37%. Los solteros, 36,9% son solteros o solteras. Los que están casados o casadas son una población del 29,1%, una población de 1.275.000 personas. ¿Y a concubinados? Unidos sin matrimonio, 25%, cerca de 1.098.000 personas. ¿Y por qué no se casan? ¿Qué dicen? Y ¿ustedes no investigan eso? Nosotros no hacemos análisis sociológicos, pero sí podemos tener algunos indicios debido a que estudiamos, por ejemplo, la estructura de la población. Somos una población joven, decíamos. Sí. Entonces, la gente busca unirse o casarse. También se tiene en cuenta esta dinámica urbana-rural. Antes en la zona, en los 50 era mayoría, no recuerdo la proporción, pero era mayoría rural la población paraguaya. Entonces el papá decía, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy imaginando esto, decía, bueno, voy a tener muchos hijos para que me ayuden en las tareas de la chacra y uno de ellos va a ser mi jubilación, porque se va a ocupar de mí en mi tercera edad. Sí. La dinámica urbana impone otro tipo de desafíos. Las parejas deciden, bueno, vamos a tener menos hijos, porque eso es un desafío económico. Entonces, mucha gente no formaliza, mucha gente posterga su casamiento o posterga la venida del primer hijo. Entonces, tiene mucho que ver por la nueva reconfiguración de las familias en el Paraguay. Sí. Hace 10 años veíamos que el 50% de los hogares eran hogares nucleares completos. Eso quiere decir, está el papá, está la mamá y están los hijos. 10 años después, estamos en un 44%. O sea, hay una reducción de los hogares nucleares completos. Y los hogares unipersonales, ahí donde vive una sola persona, se disparan para arriba, tienen una tendencia alcista. Pasamos en el 2012, de casi el 9% de los hogares con una persona viviendo ahí a un 15,5%. Esta es una tendencia global también. Entonces, ¿por qué esa gente está viviendo sola? Y también por la dinámica urbana-rural. Mucha gente viene a estudiar, mucha gente viene a trabajar. Y nos pedía un colega tuyo, pero decime un poco en qué edad lo que viven solos, ¿verdad? Y vimos que, a excepción de los jóvenes que mayoritariamente no viven solos, a partir de los 30 hay
digamos que va entre el 7 y 8% de franja etaria, cada 5 años, ¿verdad? Siempre en 7, 8, pero donde hay más gente viviendo sola, desde los 50 hasta los 65 años. Claro, porque antes no queríamos independizar ya a los 19, ahora los jóvenes no se quieren ir de su casa, hasta los 30, 35 se quedan ahí con su mamá y... Sí, ¿Sí o no? Eso... Sí, sí, y muchas veces el padre mantenía el hogar y hoy son esos hijos que pueden ayudar a mantener el hogar, ¿verdad? Iván, y la última pregunta, divorcios. Divorcios, sí. Es un caso... Los que están, digamos, divorciados, que declararon su divorcio, son el 0,6%, cerca de 26,000 personas. Los que están separados son el 3,8% y los viudos un 4,6%. Pero acá hay que hacer algunas salvedades. Muchas veces gente que está casada, que estaba casada, que hoy nuevamente ya está unida, pero no formalizó esa separación. Porque sale 5 millones, bueno. Y temas económicos, entre otras cuestiones. Y si acuérdense, no, así nomás nos vamos y está mal también eso. Y sí, es parte de las costumbres consuetudinarias de Iván, nuestro país. Sos un genio, manejas toda la información, a nosotros nos sirve muchísimo y yo creo que el televidente salió muy conforme del programa de hoy, Iván. Y gracias por estar con nosotros, Iván. Nosotros somos los agradecidos desde el Instituto Nacional de Estadística por espacios tan valiosos como este para que el ciudadano ejerza el derecho de estar informado. Y como siempre decía al principio del programa, insumos para las políticas públicas para ver qué se puede mejorar, lo que está dando resultados, información para el sector privado para que sigan contribuyendo al desarrollo y crecimiento del Paraguay, generando mano de obra o generando empleo, mejor dicho. La academia que nos ayuda a las investigaciones y el ciudadano ejerce su derecho a estar informado. Vos vas a cerrar el broche con broche de oro si me contestás esta pregunta. Sí. Si me contestás esta, decirle al televidente, al radio escucha, es cierto, para que crean nomás, ¿es verdad que Cerro es la mitad más uno del Paraguay? Tengo el dato. ¿Tenés el dato? Tengo el dato. Los cerristas son la mitad más uno y los olimpistas son más de 4 millones. O sea, pero hoy lo confirmó. El que maneja la información, me sacan esa cápsula luego, por favor. Hoy lo confirma Iván Ojeda. Cerro es la mitad más uno. Eso no me quería decir, señores. Gracias. Gracias, man. Bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Salvando Vidas. Salvando Vidas fue una presentación de Inverfin, Record Electric, Cooperativa Chortizer, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Classic, Grupo Ilagro, Cooperativa Neuland, Lácteos Lactolanda, con el auspicio de Industrial Schroeder,